receive power. To the disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos una semana más al programa de la Iglesia en Casa, y en esta semana tenemos el privilegio de tener a un invitado de excepción con nosotros. Esta semana contaremos con Jaume Llenas. Jaume, bienvenido. Muchas gracias, un placer de estar con vosotros en esta semana, ser vuestro invitado. Pues muchas gracias y pasamos a presentarlo brevemente. Jaume estudió Derecho y Comercio Exterior, habiendo sido profesor en estas materias durante varios años. Aparte, ha ejercido como secretario de la Alianza Evangélica Española, ha participado de Operación Movilización y en la actualidad coordina tanto el movimiento de Lausana como los grupos bíblicos de graduados. Es un apasionado de la relación entre la cultura y la fe y de las tendencias sociales que en este ámbito se viven, ¿no? Así que creemos que puede darnos una perspectiva muy interesante para la temática de esta semana, que no podía ser otra que la resurrección, la razón de nuestra esperanza, porque este domingo celebramos que Cristo vino al mundo, murió por la humanidad y resucitó. Así que, Jaume, la primera pregunta que queríamos hacerte tiene un sentido histórico, pero también tiene su aplicación hoy en día. Y es que el cristianismo surge en un contexto muy hostil, ¿no? Con elementos que le son contrarios. Primeramente, ese judaísmo que no termina de aceptar al Mesías, pero ya cuando sale al resto del mundo, por un lado se encuentran las religiones paganas, por otro lado la filosofía griega, que no cree nada de lo sobrenatural. Y bueno, ¿qué es lo que hizo entonces al cristianismo diferente, que le hizo terminar imponiéndose, y qué nos sigue diferenciando a día de hoy del resto de religiones? Sí, hay varios aspectos y podríamos, la verdad, que pasar tiempo considerando varios, pero yo quisiera escoger solo unos poquitos. En primer lugar, la diferencia del cristianismo con otras religiones o con otras convicciones o fes es que el cristianismo se basa en hechos, y esto es importante. El cristianismo es una fe histórica. No se trata del pensamiento o de la literatura de un grupo social o de un pueblo determinado, sino que está basado en cosas que ocurrieron. Dios es un Dios que se revela en la historia y a través de los sucesos históricos. En todo el Antiguo Testamento, Dios estuvo revelando a través del pueblo de Israel, y ocurrieron cosas que físicamente sucedieron así. No es simplemente, es una forma de explicarlo, sino que el mar se abrió realmente. El pueblo pasó por en medio del mar. Cuando los egipcios quisieron pasar por ahí, el mar volvió a su lugar y ellos quedaron enterrados dentro. Por lo tanto, realmente los sucesos de la historia son muy importantes, y esto hace la fe del Evangelio una fe única, y también eso ocurre con la persona de Jesús. Jesús no es una invención. Jesús hoy en día está reconocido como un personaje histórico, un personaje que nació en un contexto determinado, un personaje que vivió la ley de Dios de una manera perfecta por nuestro lugar, en nuestro lugar. Fue un personaje que murió en la cruz, fue un personaje que resucitó físicamente. La resurrección de Jesús no es simplemente una resurrección espiritual, no resucitó en el corazón de los apóstoles, sino que estuvo vivo, anduvo entre ellos, se les presentó vivo, pudieron tocarle. Esto es una de las cuestiones que el apóstol Juan quiere resaltar más en su primera carta. Nosotros le vimos físicamente, nosotros le escuchamos, nosotros le tocamos físicamente. Jesús no era simplemente una apariencia, sino que las cosas sucedieron en la realidad. Esa es una primera cuestión en la que quisiera hacer énfasis. Pero una segunda, el cristianismo es una religión que tiene en su base la gracia. Y eso es importante porque el resto de religiones tienen que ver con la cantidad de esfuerzos humanos que nosotros hacemos para tratar de poner a Dios de nuestra parte. Vamos a decir que nosotros intentamos una serie de cuestiones para que Dios no nos mire mal, sino que de alguna manera Dios nos mire favorablemente. En cambio, el cristianismo es totalmente contrario. No se trata de los esfuerzos que nosotros hemos hecho para ganarnos la confianza y el favor de Dios, sino se trata de que
es el esfuerzo de Dios para ganarnos a nosotros, el esfuerzo de Dios para reconciliarse con nosotros. Jesús es Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre por nosotros. El Padre entregó al Hijo por nosotros. Y por lo tanto ya no se trata de qué es lo que hacemos nosotros, sino se trata de qué es lo que ha hecho Dios. Y esto lo hace totalmente diferente. No se trata de qué es lo que hay que hacer, sino se trata de qué es lo que ya está hecho. Y claro, esas dos cosas cambian mucho, no tiene nada que ver con las convicciones del resto de religiones. Podríamos seguir viendo muchas más, el papel de la fe, de la revelación en las escrituras, etcétera, pero una cuestión básica para mí tiene que ver con la fiabilidad histórica del cristianismo y con el aspecto del lugar que tiene la fe, el lugar que tiene lo que ha hecho Dios en lugar de lo que hemos hecho nosotros. Muy interesante porque precisamente lo primero que mencionabas, ese carácter histórico, tiene que ver con la resurrección como uno de los principales elementos, por no decir el principal, dentro de la fe cristiana, ¿no? Pero esa resurrección que celebramos en esta semana, ¿qué implicaciones llega a tener en la vida diaria de nosotros como discípulos y como iglesia? Una de las cosas que más transforma es el hecho de que somos gente con esperanza. Y esto, en el tiempo en el que estamos, es una cuestión pues, bastante significativa y totalmente sorprendente. Vivimos quizás en una de las generaciones que menos esperanza ha tenido en la historia. Estoy pensando de una forma muy específica en el mundo occidental. El mundo occidental se ha secularizado y eso significa que hemos perdido todo concepto de trascendencia, todo concepto de que la vida tiene algo más después de ella. Por lo tanto, para nosotros la palabra espero que la palabra espero está en la base de lo que es la palabra esperanza, es una cosa absolutamente incierta. No esperamos nada, no esperamos de alguna manera que nada suceda, sino que todo lo que puede suceder es algo de lo que sucede aquí, porque luego no nos espera nada. Y claro, cuando nuestras esperanzas aquí se caen, ¿no? Y lo que resulta que en lugar de salud tenemos enfermedad, y cuando en lugar de prosperidad económica, pues lo que tenemos es dificultades económicas, perdemos nuestro trabajo, a veces perdemos la hipoteca que pagábamos y perdemos el piso. Entonces, de alguna manera, nuestras esperanzas del aquí y del ahora se van cayendo, se van derrumbando y quedan muy pocas cosas. En cambio, para los cristianos, todo lo mejor está por venir. Para un discípulo de Cristo, lo mejor es lo que el Dios tiene preparado para el futuro. Aquí en la tierra tenemos propósito, tenemos misión, tenemos un sentido de por qué estar aquí y en cierto sentido tiene que ver con la transmisión de la esperanza. Hemos sido dejados aquí para que demos razón de la esperanza que hay en nosotros, pero de alguna manera aún lo mejor está por suceder, lo mejor está por venir. Por eso, cuando hablamos también de la función y el sentido de ser iglesia, también tiene mucho que ver con ese sentido de esperanza, el hecho de ser iglesia. Cuando Michael Green, en su obra importante, obra grande, en la que él habla de la evangelización en la iglesia primitiva y nos habla de las características que tenía el culto en la iglesia primitiva, es muy difícil establecer qué características había porque era muy variado y en cada lugar pues, podía ser diferente, pero un elemento que destaca era el elemento del gozo. El gozo estaba absolutamente presente. El hecho de que Jesús ha resucitado quiere decir que ha cambiado toda la perspectiva de la vida, quiere decir que ha cambiado todo aquello que nosotros estábamos esperando, porque de la desesperanza hemos sido traídos a la esperanza, hemos traído a un lugar especial que es el hecho de seguir esperando de Dios mucho más que lo que tenemos ahora. Por eso os decía antes que lo mejor está por venir, porque lo mejor no es la vida aquí, sino que nosotros tenemos una esperanza aquí, que puede la vida ser difícil, la vida aquí puede contener dificultades, puede contener incluso persecución, pero sin embargo nosotros tenemos una esperanza de vida en la que toda lágrima será enjugada de nuestros ojos. Precisamente el apóstol Pablo habla de esperanza cuando escribe que si la resurrección de Cristo no fue algo real, nuestra fe, nuestra predicación, nuestra esperanza son vanas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Pues eso significa que la base sobre la que está sustentada toda la fe cristiana es el hecho de que las malas noticias han sido revertidas. Y quiere decir que hay malas noticias. La mala noticia es que Dios nos creó
para la vida eterna. Dios nos creó para una vida de relación personal con Él. Él es el autor de la vida, pero los seres humanos lo que hemos escogido es que hemos escogido la muerte. Hemos escogido la muerte a veces no intencionalmente, pero hemos escogido la muerte al abandonar el autor de la vida. Todos los seres humanos tenemos el problema de que de alguna manera le hemos dado la espalda a Dios. Hemos abandonado la relación para la cual fuimos hechos. Hemos abandonado la relación con Dios. Y Dios nos ha propuesto una reconciliación con Él. Nosotros le habíamos dado la espalda, nosotros habíamos dejado a Dios de lado, nosotros nos habíamos independizado de Dios y sin embargo esto no funcionó. Abandonar al autor de la vida significa darnos a la muerte. Es en ese sentido que los seres humanos tienen un problema muy grave. Por lo tanto, los seres humanos van a seguir en ese problema muy grave si no hay algo que lo arregle. Y los seres humanos no tienen la respuesta para arreglar esta situación. Nosotros estamos en bancarrota espiritual, somos pobres espiritualmente. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún acceso, no podemos ganar el camino al cielo otra vez, no podemos ganar el camino a estar en la presencia de Dios otra vez. Y sin embargo, lo que nosotros no podíamos hacer, lo ha hecho Dios. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. En Jesús, Dios se ha hecho un ser humano. En Jesús, toda nuestra maldad, todos los malos hechos, las malas obras que nosotros habíamos hecho, todo lo que habíamos hecho para romper la relación con Dios, Él lo ha restaurado. Por tanto, solo tiene sentido, solo el Evangelio es Evangelio si realmente esa muerte ha sido vencida. Pero claro, lo que ha sucedido con la resurrección es que el último enemigo del hombre, lo que le mantiene en un estado de temor, de confusión, un estado en el que todos nosotros los seres humanos sabemos que un día tenemos que enfrentarnos con la eternidad, claro, eso ha sido vencido en la cruz. Y por lo tanto, cuando Jesucristo resucita físicamente y sale de la tumba, lo que está proclamando es que la muerte ha sido vencida. Que a partir de aquel momento todo el mal, todo el sufrimiento, todo el dolor que experimentan los seres humanos tiene plazo de caducidad. De alguna manera aún no ha terminado, pero sí se le ha puesto plazo de caducidad. Porque un día ese Jesús que apareció por primera vez volverá a aparecer otra vez. Y ese día el mal y la muerte serán definitivamente lanzados a un lugar del cual ya no podrán salir y todos nosotros viviremos eternamente. La vida eterna, que es lo que nos comunica la resurrección de Cristo, no significa simplemente una duración de vida muy larga, no significa solo que viviremos por siempre jamás, porque en ese caso sería más fácil llamarle vida perpetua que no llamarle vida eterna. Vida eterna significa una cosa más profunda. El único que tiene vida en sí mismo es Dios. Dios, la vida que tiene es vida eterna. Y lo que hace Jesús al morir y resucitar es transmitirnos la vida eterna a nosotros. A partir de la resurrección la vida eterna es posible y Él la pone en nosotros. De alguna manera lo que sucedió es que Él murió mi muerte para que yo pueda vivir su vida. Y esto es lo que ha sucedido con la resurrección. Por eso, claro, cuando Pablo dice, es que si la resurrección no existe, vana es vuestra esperanza. Seguís muertos realmente. Vais a morir y no hay ninguna esperanza para el futuro. Pero en cambio, si Jesús ha resucitado, si físicamente se ha levantado de la tumba, para todos aquellos que estamos en Cristo, es decir, que estamos pegados a Él, todo lo que le ha sucedido a Jesús me sucede a mí. Realmente yo he muerto en la cruz junto con Jesús. Yo he resucitado de la tumba junto con Jesús. Yo he ascendido a los cielos junto con Jesús. Y por eso Pablo, en la epístola a los Efesios, dice, ahora estáis sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque nosotros estamos hoy en día en posición en Jesús, estamos realmente ya en los lugares celestiales con Él. Claro, esto es una fuente de esperanza increíble, porque eso es algo que nadie puede tocar. Nuestras esperanzas aquí, alguien las puede hacer vanas. Nuestras esperanzas de que nos va a ir mejor, ¿no? Este lema que sale hoy en día en el COVID-19, todo irá bien, ¿no? Pero hay muchas ocasiones en las que todo no va a ir bien. La esperanza a veces es una esperanza vana, una esperanza inútil, pero en cambio nuestra esperanza está basada en cosas que nadie puede tocar. Nadie puede hacer que Jesús no viva una vida justa. Nadie puede hacer que Jesús no muera en la cruz. Nadie puede hacer que Jesucristo no resucite. Nadie puede hacer que Jesucristo no ascienda a los cielos. Nadie puede hacer que Jesucristo no esté sentado junto al Padre en lugares celestiales. Por lo tanto, nuestra esperanza es absolutamente cierta
y nadie la puede tocar, nadie puede manipular eso, nadie puede hacer que eso se haga inútil porque está basado en hechos que están completamente terminados. Por eso nuestra esperanza es firme y es válida y no tiene nadie que la pueda afectar. Es interesante que a pesar de lo que comentas, la resurrección en particular y la fe cristiana en general son elementos que la sociedad percibe como irreales, quizá metafóricos o como algo simbólico, pero nada más, ¿no? ¿Y qué, en este sentido, qué puede tener la fe cristiana para aportar a una sociedad que vive o que percibe el cristianismo de esa forma? Sí, realmente mucho se ha dicho acerca de la posibilidad de que todo realmente sea simplemente secular, que no haya nada que realmente tenga sentido en la vida de Dios, ¿no? Pero realmente si algo es cierto, si algo se ha manifestado como algo que es una base cierta donde basar la fe, si algo realmente sucedió, fue la resurrección de Jesús. Es quizás el lugar más estable, el punto más confiable, algo en lo que Dios nos ha querido dar información suficiente para que nosotros no podamos tener dudas de que esto sucedió. La fe cristiana no se trata simplemente de una filosofía, no se trata simplemente de una cuestión que nosotros creemos. Como os decía antes, no se trata simplemente del genio creativo del pueblo israelita, sino que se trata de un hecho cierto que ocurrió. Es muy difícil que si no hubiera quedado bien claro y atestiguado que la resurrección sucedió, el cristianismo no hubiera surgido, porque el cristianismo no surge en Roma, el cristianismo no surge en la otra punta del imperio donde ellos no han podido comprobar los hechos, sino que el cristianismo surge en los mismos momentos y en el mismo lugar donde los hechos ocurrieron y pocos días después surge el cristianismo ahí. Claro, por lo tanto, hay muy poco elemento que se pueda constituir una leyenda. Las leyendas se construyen con el tiempo y se construyen delante de aquellos que no han sido testigos presenciales de los hechos. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de hechos. Yo no me creo el hecho de que de alguna manera fuera una confabulación de los apóstoles. No me imagino ahí a Pedro juntando a los demás apóstoles y diciendo vamos a inventar, vamos a robar el cuerpo, nos lo vamos a llevar a algún sitio, lo vamos a enterrar en algún sitio donde nadie lo encuentre y a continuación nosotros vamos a decir que Jesús resucitó y que le robamos el cuerpo a los soldados romanos y que de alguna manera esto nos va a costar la vida porque vamos a tener unas dificultades enormes, pero realmente da igual porque nos vamos a creer nosotros mismos esta mentira. No se aguanta por ningún lado. Si hoy en día algo es inexplicable aparte de la tumba vacía, es que Jesucristo ha resucitado. Por lo tanto, nosotros tenemos un punto más firme que ninguna otra cosa en el hecho de que es claro, es, vamos a decir, un lugar firme el hecho de que la tumba está vacía. En este sentido, es así, ¿no? Históricamente vemos que la fe cristiana ha implicado sufrimiento a aquellos que la profesan. Fue entonces en aquel cristianismo primitivo y vemos que hoy en día sigue siendo así, que miles de cristianos mueren por su fe cada año, que millones son perseguidos e incluso en nuestras propias vidas podemos llegar a percibir que por causa de nuestra fe hay veces que recibimos hostilidad por parte de la sociedad e incluso que la fe misma nos impone ciertas limitaciones o restricciones que otra gente pues podría no tener. ¿Merece la pena ser cristiano? Claro, merece la pena ser cristiano porque solo en el cristianismo se encuentra esperanza que trascienda a la vida y que trascienda a la muerte. No hay otro lugar en donde encontrar una esperanza así. Por eso, en ese sentido, podemos decir, sí, merece la pena ser cristiano. De alguna manera, nosotros a veces oramos por la iglesia perseguida, ¿no? Y oramos pues que el Señor les proteja y les guarde, ¿no? Y está bien orar por la iglesia perseguida, pero quizás tenemos a veces que avanzar y decir que en lugar de orar por la iglesia perseguida, oramos con la iglesia perseguida. De alguna manera nosotros podemos decir que ellos son para nosotros parte del mensaje de que el Evangelio es una fe por la cual vale la pena vivir y vale la pena morir. Que el Evangelio es tal beneficio
que uno no lo cambiaría por nada, ¿no? Por lo tanto, los cristianos no estamos haciendo un mal negocio. Los cristianos no estamos haciendo un negocio de perder cosas buenísimas, cosas chulísimas que hay aquí, y entonces tenemos que vivir ahí llenos de privaciones por nada. No, no es así. Estamos haciendo el mejor negocio del mundo. Estamos intercambiando algo que yo no puedo guardar, que es mi vida aquí, no tengo la capacidad de guardarlo, por algo que de ninguna manera yo podría llegar a tener, que es una vida eterna. El Señor nos creó a todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, con un sentido de eternidad dentro de nosotros. Todos los seres humanos tenemos ese sentido de eternidad. Todos queremos vivir para siempre. Si no, es que el mundo es un lugar muy injusto. Si nosotros solo hemos llegado aquí por el azar, si de alguna manera el azar hizo este mundo, el azar creó la vida, el azar creó a un ser que además cruelmente es consciente de que un día va a dejar de existir. Somos el único ser que tenemos conciencia de nuestra trascendencia, que tenemos conciencia de que algún día no estaremos aquí. Nosotros no podemos retener la vida, pero nosotros lo que sí podemos hacer es hacer ese intercambio. Dar lo que no podemos retener para tener lo que de ninguna manera podríamos llegar a ganar, que es la vida eterna. Por lo tanto, cuando un cristiano muere por causa de sus convicciones, no está haciendo un mal negocio. Y esto es lo que preside la vida de una gran parte de la iglesia perseguida. Ellos saben que no están haciendo un mal negocio, sino que están haciendo el negocio de su vida, que realmente están intercambiando algo que les va a dar algo que es 1000 veces superior. Pedro hablaba de intercambiar un leve momento de satisfacción por un eterno peso de gloria, ¿no? Entonces, claro, estamos intercambiando algo leve por un peso, estamos intercambiando algo temporal por algo que es eterno. Es por eso que la iglesia perseguida tiene un gran mensaje que transmitirnos, y es: esto vale la pena, esto vale la pena. Bueno, pues Jaume, darte las gracias en nombre del Ministerio por tu tiempo y por compartir con nosotros tus reflexiones y tu conocimiento, y dejarte, pues, si quieres decir o hacer algún comentario a lo que has compartido. Nada, solo felicitaros por el ministerio tan excelente que hacéis y pediros que lo sigáis haciendo, que nos sigáis recordando todo el trabajo, todo el ministerio que se puede llegar a hacer con una iglesia en la que somos la misma iglesia. No hay 25 iglesias diferentes, sino que Jesucristo solo tiene una. Y cuando alguien sufre, yo sufro también. Cuando alguien goza, yo me gozo también. Y por eso podemos sufrir y gozarnos junto con la iglesia perseguida. Pues bueno, muchas gracias, y muchas gracias también a todos aquellos que habéis podido visualizar esta entrevista. Si te ha edificado, si a ti te ha gustado, si te ha bendecido en alguna forma, no dejes de compartirlo con otros. Recuerda lo que siempre decimos: somos una iglesia, un solo cuerpo y una misma familia, y juntos somos más fuertes. Que Dios te bendiga.